prometido, Beatriz Zapata, 1859, Campeche, tragedia de amor. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal donde exploramos las historias más oscuras y perturbadoras de nuestro México. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún relato. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y a qué hora están escuchando esta historia. Ahora sí, acompáñenme a adentrarnos en los muros de piedra caliza de Campeche, al año de 1859, donde una pintura guardó el secreto más terrible que una mujer pudo imaginar. Parte 1. El viento del Golfo traía ese septiembre el aroma de salitre mezclado con el perfume de los naranjos que crecían en los patios interiores de las casonas campechanas. La ciudad amurallada respiraba con el ritmo pausado del trópico, donde el tiempo parecía detenerse entre las campanadas del mediodía y las oraciones del atardecer. Las calles empedradas resonaban con el traqueteo de las carretas que transportaban palo de tinte desde los muelles, y en la plaza principal las vendedoras de dulces de coco pregonaban su mercancía bajo la sombra de las arcadas coloniales. Beatriz Zapata caminaba por la calle de la Compañía con la mirada fija en el suelo, sosteniendo entre sus manos enguantadas un pequeño pañuelo de encaje que retorcía una y otra vez. Tenía 23 años, la edad en que las mujeres de buena familia comenzaban a sentir la presión de las miradas compasivas si aún no habían contraído matrimonio. Su rostro, de rasgos delicados y piel clara que revelaba su ascendencia española, mostraba esa belleza melancólica que tanto apreciaban los poetas románticos de la época. El vestido de muselina color crema, con su cintura ceñida y sus mangas abombadas, se ajustaba perfectamente a los cánones de elegancia que dictaba la sociedad campechana. La familia Zapata pertenecía a la clase de comerciantes prósperos que habían hecho fortuna con el comercio del henequén y la madera de tinte. Su padre, don Ernesto Zapata, era conocido en todo el puerto por su severidad en los negocios y su inflexibilidad en cuestiones de honor. La casa familiar, una construcción de 2 plantas con balcones de hierro forjado y muros pintados de añil, se alzaba imponente en la calle principal, testimonio tangible del éxito económico de la familia. Beatriz se detuvo frente a una puerta de madera tallada que mostraba en su umbral un pequeño letrero descolorido. Adolfo Mendizábal, retratista. Había sabido de la presencia del pintor itinerante por su prima Dolores, quien le había comentado con entusiasmo que el artista había llegado desde Mérida 3 semanas atrás y que su talento era extraordinario. «Captura el alma en el lienzo», había dicho Dolores con ese tono dramático que tanto le gustaba emplear. La joven respiró hondo antes de tocar la aldaba. El sonido metálico resonó en el interior, seguido por pasos que se acercaban. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 40 años, de estatura media y complexión delgada, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Vestía una camisa blanca manchada de pintura y un chaleco oscuro desabrochado. Sus ojos, de un color café intenso, la observaron con curiosidad. «Buenas tardes», dijo Beatriz, sintiendo cómo le temblaba ligeramente la voz. «Soy Beatriz Zapata. Vengo a solicitar sus servicios». Adolfo Mendizábal hizo una reverencia cortés y la invitó a pasar. El interior del taller era un espacio amplio y luminoso, con ventanales altos que dejaban entrar la luz del Golfo. El aire olía a óleo y a trementina, ese aroma particular que caracteriza los espacios donde se crea arte. Por todas partes había lienzos, algunos terminados y apoyados contra las paredes, otros a medio hacer sobre caballetes, y varios más enrollados en un rincón. Los retratos mostraban rostros de comerciantes, damas de sociedad y funcionarios locales,
todos capturados con una técnica que revelaba años de entrenamiento. «Siéntese, por favor», ofreció el pintor, señalando una silla tapizada junto a una mesa cubierta de bocetos. «¿En qué puedo servirle, señorita Zapata?» Beatriz tomó asiento, consciente de que debía explicar su solicitud de manera que no resultara impropia. Una mujer decente no visitaba sola el taller de un artista, pero las circunstancias eran excepcionales. Su doncella, Remedios, esperaba afuera, cerca de la puerta, cumpliendo con las apariencias que exigía el decoro. «Deseo encargar un retrato», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no de mí. Necesito que pinte a mi prometido». El pintor alzó las cejas con interés. Era una petición inusual, aunque no sin precedentes. En aquellos tiempos, cuando las separaciones podían prolongarse meses o incluso años debido a viajes de negocios o responsabilidades familiares, los retratos servían como recordatorios tangibles de los seres queridos ausentes. «Entiendo», respondió Mendizábal, alcanzando un cuaderno de dibujo y un carboncillo. «¿Cuenta usted con una descripción detallada? ¿O quizás una miniatura o daguerrotipo que pueda servirme de referencia?» Beatriz negó con la cabeza. «No tengo ninguna imagen, pero puedo describirlo con precisión. Lo conozco desde la infancia». El pintor frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Había trabajado antes a partir de descripciones verbales, aunque el resultado nunca era tan satisfactorio como cuando contaba con una referencia visual o con la presencia del modelo. «Muy bien», dijo preparándose para tomar notas. «Hábleme de él». Beatriz cerró los ojos un momento, como si convocara la imagen de su prometido desde lo más profundo de su memoria. Cuando comenzó a hablar, su voz adquirió un tono soñador. «Se llama Rafael Domínguez. Tiene 28 años. Es alto, más que la mayoría de los hombres que conozco, con los hombros anchos, pero la figura esbelta. Su cabello es castaño oscuro, casi negro cuando está mojado, con ondas naturales que le caen sobre la frente. Los ojos son verdes, de un verde como el del mar cuando el sol lo ilumina en la mañana, con pequeñas motas doradas cerca de las pupilas». Mendizábal dibujaba con trazos rápidos y seguros mientras ella hablaba. Su mano se movía sobre el papel capturando las características que Beatriz describía. La nariz es recta, bien proporcionada. Los labios ni muy gruesos ni muy delgados, con una pequeña cicatriz en el inferior del lado derecho, que se hizo cuando éramos niños y se cayó de un caballo. La mandíbula es fuerte, marcada, y tiene un hoyuelo en el mentón. Las cejas son espesas y rectas, dándole una expresión seria cuando está concentrado. «¿Y su carácter?», preguntó el pintor. «Para capturar verdaderamente a una persona, necesito entender su espíritu, su forma de estar en el mundo». Beatriz sonrió por primera vez desde que había entrado al taller. Rafael es intenso. Cuando mira algo, lo hace con completa atención, como si nada más existiera en ese momento. Es serio en los negocios, pero tiene un sentido del humor sutil que aparece en los momentos menos esperados. Cuando sonríe de verdad, no solo con la boca, sino con toda la expresión, es como si el mundo se iluminara. El pintor seguía dibujando, capturando no solo los rasgos físicos, sino también esa cualidad intangible que Beatriz trataba de transmitir. Había algo en la forma en que ella hablaba de su prometido que le llamaba la atención. No era solo amor, aunque eso era evidente. Había también una necesidad, una urgencia que no terminaba de comprender. «¿Cuánto tiempo lleva ausente su prometido?», preguntó Mendizábal con naturalidad mientras sombreaba los ojos en el boceto. «3 meses», respondió Beatriz, y su voz se quebró ligeramente.
Viajó a Veracruz para resolver asuntos de la hacienda familiar. Su padre falleció hace medio año y dejó varios problemas legales sin resolver. Rafael es hijo único y tuvo que hacerse cargo de todo. Prometió regresar antes de las fiestas de octubre, a tiempo para nuestra boda. ¿Y usted desea tener su retrato antes de su regreso? Sí, afirmó ella con firmeza. Las noches son largas y su ausencia pesa. Quiero tener su imagen frente a mí, poder mirarlo aunque no esté presente, poder hablarle aunque no pueda escucharme. Había algo más. Mendizábal lo percibía. Algo que ella no decía, pero que vibraba en el aire entre ellos. Decidió no presionar. Los secretos de las mujeres enamoradas no eran asunto suyo. Su trabajo era pintar, no juzgar. Pasaron 2 horas en aquel taller. Beatriz proporcionó detalles cada vez más específicos. La forma exacta de las orejas de Rafael, cómo se le formaban pequeñas arrugas junto a los ojos cuando sonreía, la posición particular de un lunar en el cuello, justo debajo de la oreja izquierda. Describió su forma de vestir, siempre impecable, con preferencia por los colores oscuros, y cómo le gustaba usar un alfiler de corbata con una perla que había pertenecido a su madre. Cuando finalmente salió del taller, con la promesa de Mendizábal de que el retrato estaría listo en 2 semanas, Beatriz sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso, pero ahora vendría la espera. Caminó de regreso a casa acompañada por Remedios, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, como correspondía a una sirvienta discreta. La casa Zapata la recibió con su frescor habitual. Los muros gruesos de piedra mantenían el calor del exterior a raya, creando un refugio sombrío donde el tiempo parecía moverse más despacio. Su madre, doña Inés, estaba en el salón bordando un mantel, rodeada de las inevitables visitas vespertinas que constituían el núcleo social de las familias respetables. «Beatriz, hija», la llamó su madre al verla entrar. «Ven a saludar a doña Carmela y a sus hijas». La joven cumplió con las cortesías necesarias, besando las mejillas de las visitantes y respondiendo a las preguntas de rigor sobre su salud y sus planes para la boda. Doña Carmela, una viuda entrada en años con fama de chismosa, la observaba con esos ojos pequeños y brillantes que todo lo registraban. «Qué emocionante debe ser para ti, querida», comentó con voz melosa. «Pronto serás la señora de Domínguez. Rafael es un excelente partido, tan guapo, tan trabajador, y con esa hacienda tan próspera, aunque claro, uno siempre se preocupa cuando los hombres viajan solos a esas ciudades grandes. Veracruz tiene fama de... Bueno, ya sabes a qué me refiero». Beatriz sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Rafael es un hombre de honor», respondió con voz firme. «No tengo ninguna preocupación al respecto». Por supuesto», se apresuró a decir doña Carmela, aunque sus ojos decían otra cosa. «Simplemente me parece que 3 meses es mucho tiempo. Los compromisos prolongados a veces traen complicaciones». Doña Inés intervino con diplomacia. «Mi hija y Rafael tienen un compromiso sólido, basado en años de conocerse. No hay nada que temer». La conversación derivó hacia temas más triviales: los preparativos de las fiestas patronales, el nuevo cargamento de telas que había llegado de Europa, los últimos chismes sobre matrimonios y escándalos locales. Beatriz participaba mecánicamente, su mente todavía en el taller del pintor, imaginando cómo luciría el retrato terminado. Cuando finalmente las visitas se retiraron y el sol comenzaba a ocultarse tras las murallas de la ciudad, Beatriz subió a su habitación. Era un espacio decorado con el gusto refinado típico de las jóvenes de buena familia: una cama con dosel de muselina blanca, un tocador con espejo ovalado,
un baúl pintado donde guardaba su ajuar y un pequeño escritorio junto a la ventana donde solía escribir sus cartas. Se sentó frente al escritorio y sacó de un cajón secreto un sobre arrugado. Contenía la última carta de Rafael, llegada hacía 2 semanas. La leyó por enésima vez, buscando en cada palabra una confirmación de sus sentimientos, una promesa de su regreso inminente. Mi querida Beatriz, comenzaba con su letra firme y clara. Los días aquí transcurren con una lentitud que me desespera. Los asuntos legales son más complicados de lo que imaginaba, y cada vez que creo estar cerca de resolverlos, aparece un nuevo obstáculo. Echo de menos Campeche, echo de menos los atardeceres en la muralla, echo de menos tu rostro. Sueño con el día en que finalmente pueda regresar y cumplir nuestra promesa. Tuyo siempre, Rafael. Había algo en el tono de la carta que la inquietaba, aunque no sabría decir exactamente qué. Una cierta distancia, quizás. Una formalidad que antes no existía en su correspondencia. O tal vez solo eran sus propias inseguridades, alimentadas por la ausencia y por los comentarios venenosos de mujeres como doña Carmela. Beatriz dobló la carta cuidadosamente y la devolvió a su escondite. Pronto tendría el retrato. Pronto podría mirar a Rafael a los ojos, aunque fuera solo en un lienzo, y recordar por qué lo amaba. ¿Por qué había esperado por él todos estos años, rechazando otros pretendientes, resistiendo la presión de su padre para que considerara ofertas más ventajosas? Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el sueño bajo el manto de estrellas del Caribe, Beatriz permaneció despierta largo rato. Desde su ventana podía ver las luces del puerto, los barcos anclados mecidos suavemente por las olas, y más allá, la oscuridad infinita del Golfo. En algún lugar de esa inmensidad, Rafael pensaba en ella, o al menos, eso quería creer. Lo que Beatriz no sabía, lo que no podía saber todavía, era que el retrato que había encargado terminaría revelando verdades que ningún espejo podría mostrar. Que aquella pintura, nacida del amor y la nostalgia, se convertiría en el instrumento de una tragedia que marcaría la historia de Campeche para siempre. Parte 2. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con una lentitud agónica para Beatriz. Cada día se levantaba con la esperanza de que llegara alguna carta de Rafael, y cada tarde se acostaba decepcionada al no recibir noticia alguna. La correspondencia, que al principio de su ausencia había sido regular y abundante, se había vuelto esporádica. La última carta que había recibido tenía ya 3 semanas de antigüedad, y el silencio la carcomía por dentro como un ácido lento. Para distraerse, se volcaba en los preparativos de la boda. Su madre había contratado a las mejores costureras de Campeche para confeccionar su vestido. Una creación elaborada de satén francés, con encajes de Bruselas, que llevaría más de 2 meses terminar. Beatriz asistía a las pruebas con una sonrisa forzada, permitiendo que las mujeres la midieran y pincharan con alfileres mientras discutían sobre el largo de la cola y el número de botones forrados. «Serás la novia más hermosa que haya visto esta ciudad», le aseguraba doña Inés con orgullo. «El vestido es digno de una princesa». Pero Beatriz apenas prestaba atención. Su mente estaba siempre en otra parte, calculando los días, imaginando escenarios, construyendo y destruyendo teorías sobre el silencio de Rafael. ¿Estaría enfermo? ¿Habrían surgido complicaciones legales insalvables? ¿O acaso no se permitía completar ese último pensamiento, pero acechaba en los rincones oscuros de su conciencia como una sombra amenazante? Una tarde, mientras tomaba chocolate con su prima Dolores en el patio interior de la casa, finalmente se atrevió a expresar sus temores. «¿Y se ha cambiado de opinión?», preguntó en voz baja, removiendo distraídamente el líquido espumoso de su jícara. «¿Y si en Veracruz conoció a alguien más?». Dolores,
que era 2 años mayor y ya llevaba 3 de casada, le tomó la mano con firmeza. «No digas tonterías, prima. Rafael te adora. Todo el mundo lo sabe. Recuerdo cómo te miraba en el baile de San Román antes de partir. Un hombre no mira así a una mujer si no está completamente enamorado. Pero hace 3 semanas que no escribe. Las cartas se pierden, Beatriz. Ya sabes cómo son los correos, y Veracruz está lejos. Además, dijiste que estaba ocupado con asuntos legales complicados. Seguramente está tan agobiado que apenas tiene tiempo de pensar». Beatriz quería creerle, pero el nudo en su estómago no se deshacía. Había algo en aquella última carta, en su tono distante y formal, que no encajaba con el Rafael que ella conocía. El hombre que antes le escribía párrafos enteros, describiendo el color del cielo o el perfume de las flores, ahora apenas lograba reunir unas cuantas frases convencionales. «He encargado un retrato suyo», confesó de pronto, sorprendiéndose a sí misma con la revelación. Dolores abrió los ojos con interés. «¿De verdad? ¿A quién se lo encargaste?» «A ese pintor que mencionaste, Adolfo Mendizábal». «Ah, sí, es muy talentoso. Pero, ¿cómo vas a pintarlo si no está aquí?» Le di una descripción detallada. Mendizábal me aseguró que podría capturar su esencia. Dolores frunció el ceño pensativa. «Es poco usual, pero supongo que es posible, aunque nunca será como tenerlo de modelo. Los retratos hechos de memoria siempre tienen algo inexacto». «No me importa», respondió Beatriz con vehemencia. «Necesito tener algo tangible, algo más que palabras en papel. Necesito poder mirarlo, aunque sea una representación». Su prima la observó con preocupación. Conocía a Beatriz desde la infancia y sabía reconocer las señales de obsesión en su mirada. Beatriz siempre había sido intensa en sus afectos, incapaz de hacer las cosas a medias. Cuando amaba, lo hacía con una totalidad que podía resultar abrumadora. «Ten cuidado, prima», le advirtió suavemente. «No permitas que la ausencia te consuma. Rafael regresará, y todo volverá a ser como antes». Pero Beatriz ya no estaba segura de querer que todo volviera a ser como antes. Algo había cambiado, aunque no podía definir exactamente qué. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre ellos, una fisura que crecía día a día, alimentada por el silencio y la distancia. Finalmente llegó el día en que el retrato estuvo terminado. Mendizábal envió un recado con un muchacho informando que la señorita Zapata podía pasar a recoger su encargo cuando lo deseara. Beatriz leyó la nota con manos temblorosas. Había llegado el momento de ver plasmado en lienzo al hombre que amaba, interpretado a través de sus propias palabras y la habilidad de un artista desconocido. Esta vez se llevó a Remedios y también a su hermano menor, Santiago, un joven de 17 años que estudiaba para abogado en el Colegio de San Miguel. La presencia masculina daría mayor respetabilidad a la visita. No podía arriesgarse a que circularan rumores sobre encuentros impropios con el pintor. El taller de Mendizábal lucía diferente bajo la luz de la tarde. Los rayos del sol entraban oblicuos por los ventanales, creando un juego de luces y sombras que dotaba al espacio de un aire casi místico. El pintor los recibió con una sonrisa cortés, limpiándose las manos en un trapo manchado de pintura. «Señorita Zapata, qué placer verla de nuevo, y este joven caballero debe ser su hermano». Santiago hizo una reverencia educada, mientras Beatriz respondía a los saludos con impaciencia apenas contenida. Sus ojos recorrían el taller buscando el retrato, pero no lo veía por ninguna parte. «Está ahí», dijo Mendizábal, señalando un caballete cubierto con una tela blanca en un rincón del taller. «Quise mantenerlo protegido del polvo mientras se secaba completamente. ¿Desea verlo?» Beatriz asintió,
incapaz de articular palabra. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. El pintor se acercó al caballete y con un gesto teatral retiró la tela. El silencio que siguió fue absoluto. El retrato mostraba a un hombre de extraordinaria presencia, sentado en una silla de respaldo alto, con una postura que transmitía tanto elegancia como fuerza contenida. Rafael Domínguez parecía mirar directamente a quien observara el cuadro. Los ojos verdes, pintados con una maestría que los hacía parecer vivos, captaban la luz de forma inquietante. El cabello castaño oscuro caía en ondas naturales sobre la frente alta, exactamente como Beatriz lo había descrito. La pequeña cicatriz en el labio inferior era visible, un detalle tan preciso que parecía imposible que el pintor lo hubiera logrado solo con su descripción verbal. Pero era la expresión lo que verdaderamente impactaba. Mendizábal había capturado algo que iba más allá de los rasgos físicos. Había en aquella mirada pintada una complejidad de emociones. Determinación mezclada con tristeza, amor teñido de algo que podría ser culpa o remordimiento. Era el rostro de un hombre que guardaba secretos, y esos secretos vivían en los matices de sombra alrededor de sus ojos, en la tensión casi imperceptible de la mandíbula, en la forma en que los labios se apretaban ligeramente. «Dios santo», murmuró Santiago. «Es extraordinario. Parece que va a hablar en cualquier momento». Beatriz no podía apartar la mirada del cuadro. Era Rafael, sin duda alguna. Cada detalle era perfecto. La forma de las manos apoyadas sobre los brazos de la silla, el corte impecable de la levita oscura, el alfiler de corbata con la perla de su madre. Todo estaba ahí, recreado con una fidelidad que resultaba casi perturbadora. «¿Cómo lo ha logrado?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «Es exactamente como lo imaginaba. No es más que eso, es como si lo hubiera conocido toda su vida». Mendizábal sonrió con modestia profesional. «Usted me dio una descripción muy detallada, señorita, y créame cuando le digo que no es la primera vez que trabajo así. He pintado retratos de personas fallecidas basándome únicamente en las descripciones de sus familiares. Con los años, uno aprende a leer entre líneas, a capturar no solo la apariencia física, sino también el espíritu de la persona. Pero hay algo», comenzó Beatriz, acercándose más al lienzo. «Hay algo en su expresión. Parece preocupado, angustiado incluso». El pintor ladeó la cabeza estudiando su propia obra. «Tal vez inconscientemente capté algo de lo que usted misma siente. El arte es un espejo extraño, señorita Zapata. A veces revela verdades que ni siquiera sabíamos que conocíamos». Santiago se acercó para examinar el cuadro más de cerca, apreciando la técnica. La pincelada es magnífica, y el uso de la luz, ese resplandor en los ojos, ¿cómo lo consiguió? Mientras su hermano y el pintor discutían aspectos técnicos, Beatriz permanecía inmóvil frente al retrato. No podía dejar de mirarlo. Era como si Rafael estuviera realmente ahí, atrapado en ese momento de eternidad que solo el arte puede crear. Extendió la mano lentamente, casi tocando el lienzo, pero se detuvo a milímetros de la superficie. Algo en aquellos ojos pintados la perturbaba. Parecían guardar un secreto, algo que ella debía descubrir. «Señorita», la voz de Mendizábal la sacó de su ensimismamiento, «¿está satisfecha con el trabajo?». «Sí», respondió, aunque su voz sonaba distante. «Sí, es perfecto, más de lo que esperaba». Se ocuparon de los detalles prácticos, el pago, el embalaje del cuadro para transportarlo sin dañarlo, las recomendaciones sobre dónde colgarlo para que la luz no deteriorara los colores con el tiempo. Santiago manejó las negociaciones con la eficiencia de quien ya estaba acostumbrado a tratar asuntos de negocios, mientras Beatriz seguía mirando el retrato como hipnotizada.
Cuando finalmente salieron del taller con el cuadro envuelto cuidadosamente en mantas, el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte. Las campanas de la catedral llamaban a las vísperas y las calles se llenaban de gente que salía de las casas para aprovechar la frescura del atardecer. «Es un retrato magnífico», comentó Santiago mientras caminaban. «Ese pintor tiene un don excepcional, aunque debo admitir que hay algo en la expresión del cuadro que me inquieta. No sabría decir qué exactamente, pero es como si guardara un secreto», completó Beatriz. Su hermano la miró con sorpresa. «Exactamente, como si estuviera a punto de confesar algo, pero se contuviera en el último momento. Es inquietante y fascinante al mismo tiempo». Llegaron a casa cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Doña Inés se encontraba en el salón con don Ernesto, quien había regresado del puerto donde supervisaba la carga de un barco con destino a La Habana. Al ver entrar a sus hijos con el bulto envuelto, el padre alzó las cejas con curiosidad. «¿Qué traen ahí?» «Un retrato», explicó Santiago antes de que Beatriz pudiera responder. Beatriz encargó un retrato de Rafael. Don Ernesto frunció el ceño. «¿Un retrato? Sin que el muchacho posara. Eso es poco usual». «El pintor trabajó a partir de mi descripción», dijo Beatriz, abrazando el paquete contra su pecho. «Y el resultado es extraordinario, padre. Espere a verlo». Con cuidado, desenvolvieron el cuadro en el salón. La luz de los candelabros hacía que la pintura pareciera aún más viva, las sombras más profundas, los ojos más brillantes. Doña Inés dejó escapar una exclamación de asombro. «Es Rafael», murmuró. «Es exactamente él. Hasta el gesto de los labios cuando está pensando en algo serio. ¡Qué talento tiene ese pintor!». Don Ernesto se acercó con expresión escéptica, pero incluso él tuvo que admitir la calidad del trabajo. «Es notable», reconoció de mala gana. «Aunque no entiendo la necesidad de tener un retrato antes de que se casen. Parece un gasto innecesario». «No es innecesario para mí», replicó Beatriz con firmeza. «Su ausencia es difícil de soportar, padre. Este retrato me ayudará a sentirlo más cerca». Su padre la miró con esa mezcla de incomprensión y ternura que los hombres pragmáticos sienten hacia las emociones femeninas que no alcanzan a entender. «Como quieras, hija, es tu dinero, de tu dote, úsalo como mejor te parezca». Aquella noche, Beatriz hizo colgar el retrato en su habitación, en la pared frente a su cama. Quería que fuera lo último que viera antes de dormir y lo primero al despertar. Remedios, la doncella, ayudó a encontrar el lugar perfecto donde la luz de la ventana durante el día y la de las velas por la noche iluminaran mejor el rostro pintado. Cuando finalmente se quedó sola, Beatriz se sentó en la cama mirando fijamente el cuadro. La luz de las velas hacía que las sombras se movieran sutilmente sobre la superficie del óleo, creando la ilusión de que Rafael respiraba, de que en cualquier momento abriría la boca para hablarle. «¿Dónde estás?», susurró a la imagen. «¿Por qué no escribes? ¿Qué es lo que no me estás diciendo?». El retrato, por supuesto, no respondió. Pero en el silencio de la noche campechana, mientras el viento del Golfo hacía susurrar las cortinas de muselina, Beatriz sintió que aquellos ojos pintados la miraban con una intensidad que trascendía la mera representación artística. Era como si Rafael estuviera realmente ahí, atrapado entre el lienzo y la realidad, tratando de comunicarle algo que ella aún no podía comprender. Se durmió finalmente con esa sensación inquietante, sin saber que su decisión de encargar aquel retrato había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría su vida para siempre. El cuadro que había sido concebido como un consuelo en su soledad se convertiría en el testigo silencioso de una verdad terrible,
una verdad que en ese momento dormía aún en las sombras, esperando el momento de revelarse. Parte 3. Los días que siguieron fueron extraños para Beatriz. El retrato se había convertido en el centro de su existencia de una manera que ni ella misma podía explicar del todo. Cada mañana al despertar, lo primero que hacía era mirarlo, buscando en aquellos ojos pintados alguna señal, algún mensaje secreto. Por las tardes, cuando la luz entraba por la ventana de cierta manera, se sentaba frente al cuadro durante horas, hablándole como si Rafael pudiera realmente escucharla. «Hoy recibimos la tela para los manteles del banquete», le contaba. «Mi madre eligió un damasco color marfil con bordados de flores. Dice que será lo más elegante que se haya visto en una boda en Campeche, aunque a mí me parece demasiado ostentoso. Tú sabes que nunca me han gustado las exageraciones». Remedios, que había estado al servicio de la familia Zapata desde niña, observaba este comportamiento con creciente preocupación. Conocía a Beatriz mejor que nadie. Había sido testigo de todas sus alegrías y tristezas desde la infancia. Veía cómo su señorita se consumía lentamente, cómo la espera y el silencio de Rafael estaban minando su espíritu. Una mañana, mientras ayudaba a Beatriz a vestirse, se atrevió a hablar. «Disculpe mi atrevimiento, señorita, pero me preocupa verla así. Pasa demasiado tiempo mirando ese cuadro. No es sano». Beatriz, que estaba frente al espejo, mientras Remedios le abotonaba el vestido por la espalda, la miró a través del reflejo. «¿Qué tiene de malo encontrar consuelo en la imagen de mi prometido? No es solo consuelo lo que veo en sus ojos, si me permite decirlo», respondió la doncella con la franqueza que dan años de intimidad. «Es obsesión. Anoche la escuché hablándole hasta pasada la medianoche. Los sirvientes están empezando a comentar». «Que comenten lo que quieran», replicó Beatriz con un tono de irritación inusual en ella. «No le hago daño a nadie». «Se lo hace a usted misma, señorita. Y el don Rafael, cuando regrese, ¿qué va a pensar al verla así, demacrada y ojerosa? Una novia debe lucir radiante, no enferma de angustia». Las palabras de Remedios tenían razón, pero Beatriz no quería admitirlo. La verdad era que el retrato se había convertido en algo más que una simple imagen. Era un portal hacia Rafael, la única conexión tangible que tenía con él en medio del silencio que se prolongaba ya por más de un mes. Ninguna carta había llegado en todo ese tiempo, y cada día que pasaba sin noticias era como una pequeña muerte. Esa tarde, mientras bordaba junto a su madre en el salón, llegó finalmente una carta. El muchacho del correo la trajo junto con otras correspondencias para don Ernesto. Beatriz reconoció de inmediato la letra en el sobre y su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas rompió el sello de lacre y desplegó el papel. La carta era breve, dolorosamente breve para quien había esperado tanto tiempo. «Querida Beatriz», comenzaba con la formalidad habitual. «Lamento profundamente mi silencio prolongado. Los asuntos aquí se han complicado más de lo previsto. Me veo obligado a extender mi estancia al menos un mes más. Sé que esto retrasará nuestros planes de boda, y te pido comprensión. Las circunstancias están fuera de mi control. Espero que puedas perdonar esta demora. Tu prometido, Rafael». Eso era todo. Ni una palabra de amor, ni una expresión de nostalgia, ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba ella o cómo iban los preparativos. Solo hechos fríos y una petición de perdón tan formal que parecía escrita por un notario más que por un hombre enamorado. Doña Inés, que había notado la palidez súbita de su hija, dejó su bordado. «¿Qué dice Rafael?» «Que se retrasa otro mes», respondió Beatriz con voz hueca. «Que los asuntos legales se complicaron». «Bueno, estas cosas suceden, hija.
Los trámites legales pueden ser interminables, especialmente cuando hay herencias de por medio. Tu padre lo sabe bien. Pero Beatriz apenas escuchaba. Releía la carta una y otra vez, buscando entre líneas algún mensaje oculto, alguna muestra de emoción que justificara la espera. No encontraba nada. Era como si la carta hubiera sido escrita por un extraño, no por el hombre que meses atrás le escribía párrafos apasionados sobre cuánto la extrañaba. Se excusó con su madre alegando dolor de cabeza y subió a su habitación. Una vez ahí, cerró la puerta con llave y se sentó frente al retrato. Lo miró con intensidad, como si pudiera arrancarle la verdad a pura fuerza de voluntad. «¿Qué me estás ocultando?», susurró. «Esta carta no suena como tú. Hay algo que no me dices. Puedo sentirlo». Por supuesto, el retrato no respondió, pero Beatriz juró que los ojos pintados se veían diferentes de alguna manera, como si cargaran con un peso nuevo. O quizás era solo su imaginación, alimentada por la desesperación y la sospecha. Aquella noche durmió mal, atormentada por pesadillas en las que Rafael aparecía, pero siempre permanecía inalcanzable, siempre del otro lado de una barrera invisible. En sus sueños, él trataba de decirle algo importante, pero las palabras se perdían antes de llegar a sus oídos. Despertó antes del alba, empapada en sudor a pesar del fresco de la madrugada. La habitación estaba sumida en penumbras, solo iluminada por el resplandor tenue de la luna que entraba por la ventana. Y ahí estaba el retrato, visible en la oscuridad, los ojos de Rafael brillando con un destello que parecía propio, no reflejado. Se levantó de la cama y se acercó al cuadro. Lo estudió con atención a la débil luz lunar. Había algo en la expresión que no había notado antes, un matiz sutil en la comisura de los labios, una tensión en la mandíbula. O tal vez siempre había estado ahí, y solo ahora, en su estado de ansiedad extrema, podía verlo. Tocó el lienzo suavemente con las yemas de los dedos, trazando el contorno del rostro pintado. La superficie estaba fría y lisa, pero bajo sus dedos juró sentir algo parecido a un pulso, un latido que venía de muy lejos. «Dime qué pasa», murmuró. «Dime por qué has cambiado. ¿Es que ya no me amas? ¿Hay alguien más?» En el silencio que siguió, escuchó un sonido. Al principio pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que venía de dentro de la casa. Pasos en el corredor, lentos y sigilosos. Se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Hubo un silencio tenso, y luego los pasos se alejaron. Beatriz sintió un escalofrío. Probablemente había sido su padre haciendo una ronda nocturna, o uno de los sirvientes, pero algo en aquellos pasos furtivos le había puesto la piel de gallina. Se obligó a volver a la cama, pero ya no pudo dormir. Permaneció despierta hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa, y las campanas de la catedral llamaron a la primera misa. Durante los días siguientes, Beatriz comenzó a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que quizás antes habría ignorado, pero que ahora, en su estado de hipervigilancia, adquirían un significado siniestro. Conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Miradas cómplices entre su padre y su madre. El comportamiento evasivo de Santiago, quien parecía evitar quedarse a solas con ella. Una tarde, cuando estaba segura de que todos en la casa estaban ocupados, entró al despacho de su padre. Era una habitación a la que las mujeres de la familia rara vez accedían. Un espacio masculino lleno de libros de contabilidad, mapas marítimos y documentos comerciales. Sabía que estaba transgrediendo, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su sentido del decoro. Buscó entre los papeles del escritorio con manos temblorosas, sin saber realmente qué esperaba encontrar.
La mayoría eran documentos aburridos relacionados con embarques y transacciones comerciales. Pero entonces, en un cajón lateral, encontró un sobre con su nombre escrito con la letra de su padre. Lo abrió con el corazón desbocado. Dentro había una carta, pero no era para ella. Era de Rafael, dirigida a don Ernesto, fechada 2 semanas atrás. «Estimado don Ernesto», comenzaba, «me veo en la penosa obligación de informarle que mi situación en Veracruz se ha complicado de maneras que no había previsto. Los asuntos legales relacionados con la hacienda han revelado deudas considerables que mi padre ocultó antes de su muerte. Me encuentro en una posición financiera muy comprometida. Por honor, debo resolver esta situación antes de poder contraer matrimonio. No puedo en buena conciencia llevar a Beatriz a una vida de incertidumbre económica. Le ruego que no le mencione nada de esto aún. Espero poder resolver todo antes de que sea necesario tomar decisiones difíciles. Su servidor, Rafael Domínguez». Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rafael estaba en problemas financieros. Su padre lo sabía y no le había dicho nada. ¿Qué más le estaban ocultando? ¿Y qué significaba eso de decisiones difíciles? Escuchó pasos acercándose al despacho. Con movimientos torpes producto del pánico, volvió a meter la carta en el sobre y lo dejó donde lo había encontrado. Salió de la habitación justo a tiempo. Santiago venía por el corredor. «Beatriz, ¿qué hacías en el despacho de papá?», preguntó con el ceño fruncido. «Buscaba papel de carta», mintió torpemente. «Se me acabó el mío». Su hermano la miró con escepticismo, pero no insistió. «Mamá te está buscando. Llegaron las telas para tu vestido y quiere que las veas». El resto del día transcurrió como en una neblina. Beatriz participaba mecánicamente en las conversaciones. Asentía cuando debía asentir, sonreía cuando se esperaba que sonriera. Pero su mente estaba en otra parte, procesando la información que había descubierto, tratando de entender las implicaciones. Esa noche, frente al retrato, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó a la imagen pintada. «¿Por qué tienes que protegerme como si fuera una niña? Podríamos haberlo enfrentado juntos, sea lo que sea». Miró el retrato con ojos nuevos. Ahora entendía la angustia en aquella expresión, el peso que cargaban aquellos hombros pintados. No era desamor lo que veía en aquellos ojos, era culpa. Era el dolor de un hombre orgulloso que se veía obligado a fallarle a la mujer que amaba, pero algo más la inquietaba. La carta de Rafael a su padre mencionaba decisiones difíciles. ¿A qué se refería? ¿Estaría considerando romper el compromiso? ¿O había algo más, algo que ni siquiera se atrevía a imaginar? Secándose las lágrimas, Beatriz tomó una decisión. No podía seguir esperando pasivamente a que otros decidieran su destino. Tenía que actuar. Tenía que saber la verdad completa, viniera de donde viniera y doliera lo que doliera. Al día siguiente, sin decirle nada a su familia, visitó nuevamente el taller de Adolfo Mendizábal. El pintor se sorprendió de verla, pero la recibió con cortesía. «Señorita Zapata, qué inesperado placer. ¿Hay algo que no la satisfaga del retrato? Puedo hacer los ajustes necesarios». «No es eso», respondió ella. «El retrato es perfecto, demasiado perfecto tal vez. Necesito hacerle una pregunta y le ruego que sea honesto conmigo». El pintor la invitó a sentarse, intrigado por su tono urgente. «Por supuesto, pregunte lo que desee». Beatriz lo miró directamente a los ojos. «Cuando pintó a Rafael, cuando capturó esa expresión, ¿vio usted algo más de lo que yo le describí? ¿Hay algo en el cuadro que no venga de mis palabras, sino de otra fuente?» Mendizábal guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «A veces», dijo finalmente, «cuando un artista trabaja en un retrato, especialmente uno encargado con tanto amor y tanta necesidad como el suyo,
puede percibir cosas, cosas que están en el aire, en las emociones no expresadas, en los silencios entre las palabras. No sé si puedo explicarlo mejor. ¿Está diciendo que el retrato muestra algo que yo no le dije explícitamente? Estoy diciendo que el arte tiene formas misteriosas de revelar verdades, y que tal vez, sin darse cuenta, usted me dio más información de la que cree, en su voz, en sus pausas, en la forma en que describía a su prometido. El amor siempre conoce más de lo que admite conscientemente. Beatriz sintió un escalofrío. Entonces, la angustia que veo en sus ojos, la culpa en su expresión, ¿es real? ¿Es parte de él o solo mi proyección? ¿No son acaso lo mismo?, respondió Mendizábal con suavidad. Usted conoce a ese hombre mejor que nadie. Su corazón sabe cosas que su mente aún no ha aceptado. El retrato es simplemente un espejo de esa verdad. Beatriz salió del taller más confundida que antes, pero al mismo tiempo algo se había aclarado en su interior. Sabía que tenía que hacer algo drástico. No podía seguir esperando, no podía seguir viviendo entre sombras y medias verdades. Esa noche, mientras toda la casa dormía, escribió una carta, pero no a Rafael, a alguien que podría darle respuestas reales. A Germán Salazar, el mejor amigo de Rafael en Veracruz, un hombre que había conocido durante una visita que la familia Domínguez había hecho a Campeche años atrás. En la carta le explicaba su situación, le hablaba de sus sospechas y le suplicaba que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando realmente con Rafael. Le daba una dirección alterna para que respondiera: la casa de su prima Dolores, para evitar que la correspondencia fuera interceptada por su padre. Selló la carta con manos temblorosas y la guardó para enviarla al día siguiente. Mientras la luz de la vela parpadeaba en su habitación, miró una última vez el retrato antes de acostarse. «Pronto sabré la verdad», le susurró a la imagen, «y entonces, pase lo que pase, al menos podré decidir mi propio destino». Los ojos pintados la miraban en silencio, guardando sus secretos, esperando el momento en que todas las mentiras y todas las verdades finalmente saldrían a la luz. Parte 4. La respuesta de Germán Salazar llegó 3 semanas después, y cuando Beatriz la sostuvo entre sus manos en el salón de su prima Dolores, supo instintivamente que su contenido cambiaría todo. El sobre era grueso, pesado, con varias páginas escritas. Dolores, que había prometido discreción absoluta, le ofreció quedarse para darle apoyo, pero Beatriz prefirió estar sola cuando leyera lo que fuera que Germán tuviera que decirle. Se encerró en el cuarto de huéspedes de la casa de Dolores y con manos que apenas podía controlar, rompió el sello de lacre. La letra de Germán era apresurada, como si hubiera escrito con urgencia, consciente de la gravedad de lo que tenía que revelar. «Estimada señorita Zapata», comenzaba, «he debatido largamente si debía responder a su carta. La lealtad a mi amigo me impulsaba al silencio, pero mi conciencia y mi respeto por usted me exigen la verdad. Lo que voy a contarle romperá su corazón, pero es mejor un corazón roto por la verdad que una vida arruinada por la mentira». Beatriz tuvo que detenerse un momento para respirar. Sus peores temores estaban a punto de confirmarse. Continuó leyendo con lágrimas ya formándose en sus ojos. Rafael llegó a Veracruz efectivamente para resolver los asuntos de la hacienda de su padre. Lo que él no sabía, y yo desearía no tener que revelar, es que su padre había contraído deudas de juego considerables antes de morir. La hacienda estaba hipotecada hasta el techo. Rafael se encontró en una situación desesperada. O vendía todo para pagar las deudas, dejándose sin nada, o encontraba alguna forma de conseguir el dinero necesario para salvar el patrimonio familiar. Bo
Fue entonces cuando conoció a doña Mariana Velasco de Luna, viuda de un comerciante portugués que había hecho fortuna con el tabaco. Doña Mariana tiene 42 años, es tremendamente rica y, según todos en Veracruz, buscaba activamente un segundo esposo, preferiblemente joven y apuesto. Rafael encajaba perfectamente en sus criterios. Beatriz sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras bailaban en la página, pero se obligó a seguir leyendo. No sé exactamente cuándo comenzó la relación entre ellos. Lo que sé, porque lo he visto con mis propios ojos, es que Rafael visita su casa con frecuencia, que han sido vistos juntos en el teatro y en reuniones sociales, que ella le ha ofrecido el dinero necesario para salvar su hacienda, y que a cambio, según los rumores que circulan en la ciudad, espera que Rafael la despose. Confronté a Rafael hace 2 semanas. Le pregunté directamente por usted, por su compromiso en Campeche. Se mostró evasivo, pero pude ver la culpa en sus ojos. Me dijo que está atrapado, que no sabe cómo salir de la situación sin deshonrar a su familia, sin perderlo todo. Pero, señorita Zapata, debo ser brutalmente honesto con usted. No me dio la impresión de un hombre que lucha por regresar con su prometida. Me dio la impresión de un hombre que ha tomado una decisión aunque le duela. Me pidió tiempo. Dijo que escribiría a su familia en Campeche, que explicaría la situación. Pero han pasado 2 semanas y, que yo sepa, no ha enviado ninguna carta. En cambio, lo he visto cada vez más integrado en la vida de doña Mariana, cada vez más cómodo en su papel de futuro esposo. Lamento profundamente ser yo quien le trae estas noticias. Lamento aún más que mi amigo, a quien he conocido desde la juventud y a quien siempre consideré un hombre de honor, haya caído en esta situación. El dinero y la desesperación pueden corromper incluso a los mejores. Si hay algo que pueda hacer por usted, no dude en hacérmelo saber. Su servidor leal, Germán Salazar. Beatriz dejó caer la carta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero extrañamente, después del shock inicial, sentía más rabia que tristeza. Rafael la había traicionado. Peor aún, la había mantenido en la ignorancia mientras él decidía tranquilamente su futuro con otra mujer. Una mujer mayor, rica, que podía ofrecerle lo que Beatriz, con su modesta dote, nunca podría: la salvación económica. Dolores entró en la habitación al escuchar los sollozos. Sin decir palabra, abrazó a su prima mientras ésta lloraba contra su hombro. Cuando finalmente Beatriz pudo hablar, le contó todo lo que la carta revelaba. «Ese miserable», exclamó Dolores con furia. «Ese cobarde traidor. ¿Cómo se atreve? Después de años de cortejo, después de comprometerse formalmente, ¿así es como te trata?» «No sabe qué hacer», dijo Beatriz con voz rota. «Está atrapado entre el honor y la necesidad». «El honor», escupió Dolores. «¿Dónde está el honor en mentirte? ¿Dónde está el honor en cortejarte a ti mientras se deja mantener por otra? Si fuera un hombre de verdadero honor, vendría y te diría la verdad de frente, aunque doliera». Beatriz sabía que su prima tenía razón, pero una parte de ella, esa parte que había amado a Rafael durante tanto tiempo, quería encontrar excusas, quería creer que había alguna explicación que hiciera todo esto menos terrible de lo que parecía. Regresó a su casa en un estado de agitación extrema. Entró por la puerta de servicio para evitar encontrarse con sus padres, subió directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Se quedó ahí parada, mirando el retrato que colgaba de la pared. Ahora entendía perfectamente esa expresión de culpa y angustia que había capturado Mendizábal. Era real. Rafael sabía, incluso cuando ella le describía al pintor, que estaba traicionándola.
Su subconsciente debió proyectar esa culpa en las palabras que usó para describirlo, y el artista, con su sensibilidad particular, la había plasmado en el lienzo. «Me mentiste», le dijo a la imagen pintada. «Todo este tiempo, mientras yo te esperaba fielmente, tú estabas construyendo una nueva vida con otra mujer». La rabia comenzó a crecer dentro de ella, una rabia fría y dura como el acero. Se acercó al cuadro, lo descolgó de la pared y lo colocó sobre su cama. Lo estudió con una intensidad nueva, buscando señales de la traición en cada pincelada. Y entonces vio algo que no había notado antes. En el fondo del retrato, apenas visible entre las sombras, Mendizábal había pintado un reloj. Las manecillas marcaban las 3:15. ¿Por qué ese detalle? Ella nunca le había mencionado ningún reloj. ¿Qué significaba? Pensó en consultarlo con el pintor, pero decidió que no importaba. Lo único que importaba ahora era decidir qué hacer con la verdad que había descubierto. ¿Debía confrontar a Rafael? ¿Debía decirle a su padre? ¿O debía simplemente romper el compromiso sin dar explicaciones, preservando su dignidad? Durante 3 días, Beatriz no salió de su habitación. Le dijo a su familia que estaba enferma, lo cual no era del todo mentira. Remedios le llevaba comida que apenas probaba. La doncella estaba cada vez más preocupada, pero Beatriz no le confiaba sus razones. Pasaba las horas mirando el retrato, hablándole, acusándolo, llorando frente a él. Era como si necesitara purgar todo el dolor y la rabia antes de poder pensar con claridad. Fue en la madrugada del 4.º día cuando tomó su decisión. Se despertó de un sueño inquieto con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se levantó y encendió todas las velas de su habitación. Luego, con movimientos deliberados, tomó papel y pluma y comenzó a escribir. No una carta de súplica o de dolor, una carta fría, precisa, demoledora. «Rafael», escribió sin usar ningún término cariñoso, «he sabido de tu situación en Veracruz. Sé de las deudas, sé de doña Mariana, sé de tus visitas a su casa y de las expectativas que has generado. Sé que has elegido el dinero sobre el honor, la conveniencia sobre el amor. No te escribo para suplicarte que regreses. No te escribo para pedirte explicaciones que ya no me interesan. Te escribo para liberarte de un compromiso que claramente se ha convertido en una carga para ti. Considera nuestro compromiso roto. No necesitas enviar ninguna respuesta ni ninguna disculpa. Simplemente sigue con la vida que has elegido y permite que yo siga con la mía. Que Dios te perdone lo que yo no puedo perdonar. Beatriz Zapata». Selló la carta y la dejó en su escritorio para enviarla al día siguiente. Luego miró el retrato una última vez. Los ojos pintados parecían más tristes que nunca en el resplandor de las velas. Por un momento, Beatriz sintió una punzada de la ternura que alguna vez había sentido por Rafael, pero la ahogó rápidamente. No podía permitirse debilidades. Tomó el cuadro y lo volteó contra la pared. No podía destruirlo. Algo en ella se rebelaba contra esa idea, pero tampoco podía seguir mirándolo. Lo dejó ahí, con el rostro de Rafael oculto, como castigándolo por sus pecados. A la mañana siguiente, Beatriz bajó al desayuno por primera vez en días. Su familia se sorprendió de verla, especialmente por su apariencia. Estaba pálida y había perdido peso, pero en sus ojos había una determinación nueva, algo duro que no estaba ahí antes. «Beatriz, hija, qué alegría verte recuperada», dijo su madre con alivio evidente. «Tengo algo que decirles», anunció Beatriz sin preámbulos. «Mi compromiso con Rafael Domínguez ha terminado. No habrá boda». El silencio que siguió fue absoluto. Don Ernesto
Dejó su taza de café a medio camino entre la mesa y sus labios. Doña Inés palideció visiblemente. Santiago miró a su hermana con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás diciendo?», logró articular finalmente su padre. «Exactamente lo que escucharon. He roto el compromiso. Los detalles no son importantes. Lo importante es que ya no me casaré con él». «Pero, hija», intervino su madre con voz temblorosa, «¿qué ha pasado? ¿Ha hecho Rafael algo que te haya ofendido? Estas cosas se pueden arreglar con una conversación sensata». «No hay nada que arreglar», cortó Beatriz con firmeza. «Mi decisión es final. Les agradecería que respetaran mi privacidad en este asunto y no hicieran más preguntas». Don Ernesto se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. «Esto es inaceptable. Hay contratos, hay acuerdos entre familias. No puedes simplemente decidir romper un compromiso sin consecuencias. La reputación de esta familia permanecerá intacta», replicó Beatriz, enfrentando la mirada de su padre sin pestañear. «Yo asumiré toda la responsabilidad. Diré que fui yo quien cambió de opinión, que decidí que no era el hombre adecuado para mí. Rafael quedará libre de culpa ante la sociedad». «¿Y tú?», preguntó Santiago en voz baja. «¿Qué será de ti? Una mujer que rompe un compromiso queda marcada. Los otros pretendientes». «No me interesan otros pretendientes», respondió Beatriz. «Si debo permanecer soltera el resto de mi vida, que así sea. Prefiero eso a vivir una mentira». Sus padres intentaron razonar con ella durante días. Trajeron al padre Hilario, el confesor de la familia, para que hablara con ella. Invitaron a tías y primas mayores para que le aconsejaran sobre las terribles consecuencias de su decisión. Pero Beatriz se mantuvo firme. Su resolución era inquebrantable. La noticia del rompimiento se extendió por Campeche como fuego en pasto seco. Las lenguas viperinas de la alta sociedad trabajaron sin descanso. Que si Beatriz había perdido la razón, que si había descubierto algo terrible sobre Rafael, que si había otro hombre involucrado. Las especulaciones eran infinitas y cada vez más fantasiosas. Beatriz soportó todo con una dignidad gélida. Dejó de asistir a reuniones sociales, rechazó visitas, se encerró en una especie de luto autoimpuesto. El vestido de novia quedó guardado en su baúl, nunca terminado. Los regalos que habían comenzado a llegar fueron devueltos con notas corteses. Pasaron 2 semanas, y entonces llegó Rafael. Apareció en Campeche sin previo aviso, demacrado, desesperado. Fue directamente a la casa de los Zapata y exigió ver a Beatriz. Don Ernesto, que para entonces había aceptado a regañadientes la decisión de su hija, lo recibió en su despacho. «No hay nada que discutir, muchacho», le dijo con frialdad. «Mi hija ha sido muy clara. El compromiso está roto». «Pero yo puedo explicarlo todo», protestó Rafael. «Si tan solo me permitiera hablar con ella, podría hacerle entender». «¿Entender qué?», preguntó don Ernesto con dureza. «¿Entender que mientras ella te esperaba fielmente aquí, tú cortejabas a una viuda rica en Veracruz? ¿Crees que mi hija es tonta? Sabe perfectamente lo que has estado haciendo». Rafael palideció. «¿Cómo? Tiene amigos leales, aunque tú evidentemente no lo seas. Ahora te sugiero que te marches. Ya has hecho suficiente daño». Pero Rafael no se fue. Durante 3 días rondó la casa, esperando una oportunidad de ver a Beatriz. Le enviaba cartas que ella devolvía sin abrir. Trataba de interceptarla cuando salía a misa, pero Beatriz se las arreglaba para evitarlo, protegida por Santiago y por Remedios. Finalmente, desesperado, Rafael encontró la forma de entrar en el jardín trasero de la casa una noche. Trepó el muro usando un árbol, un acto imprudente que demostraba su estado de desesperación. Llegó hasta debajo de la ventana de Beatriz y comenzó a llamarla. «Beatriz».
Por favor, escúchame. Solo 5 minutos. Déjame explicarte. Ella estaba despierta, como había estado despierta casi todas las noches desde que tomó su decisión. Escuchó su voz y sintió que su resolución flaqueaba. Una parte de ella quería bajar, quería escuchar sus explicaciones, quería dejarse convencer. Pero entonces miró el retrato volteado contra la pared y recordó todo el dolor, toda la traición, todas las mentiras por omisión. Se acercó a la ventana y la abrió. Rafael, al verla, intentó sonreír. Beatriz, gracias a Dios. Escucha, puedo explicarlo todo. Las deudas, doña Mariana, todo tiene explicación, no es lo que parece. No me interesa tu explicación, dijo ella con voz fría. Tuviste meses para ser honesto conmigo. Elegiste el silencio y la mentira. Ahora es demasiado tarde. Pero te amo, siempre te he amado. Todo lo que hice fue por ti mismo, lo interrumpió. Todo lo que hiciste fue pensando en salvar tu patrimonio, tu posición social. Yo nunca fui tu prioridad. Solo una complicación que no sabías cómo resolver. Eso no es cierto. Estaba tratando de encontrar una solución que nos permitiera estar juntos. Solo necesitaba tiempo. El tiempo se acabó, Rafael. Vete, cásate con tu viuda rica. Salva tu hacienda. Pero no vuelvas a buscarme nunca más. Beatriz, por favor. Ella cerró la ventana y corrió las cortinas. Escuchó a Rafael llamarla unos minutos más, antes de que los ladridos de los perros y las voces de los sirvientes lo obligaran a huir. Se dejó caer en el suelo temblando, luchando contra el impulso de correr tras él. No lo hizo. Se quedó ahí, en el suelo de su habitación, llorando en silencio hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Rafael dejó Campeche al día siguiente. Corrieron rumores de que efectivamente se había casado con doña Mariana Velasco de Luna 2 meses después en Veracruz, en una ceremonia discreta, que había logrado salvar su hacienda y que ahora vivía con todos los lujos que el dinero de su esposa podía proporcionar. Beatriz nunca volvió a mencionar su nombre. Se sumergió en obras de caridad, ayudando a los pobres del puerto, enseñando a leer a niños huérfanos. Se convirtió en lo que la sociedad campechana llamaba una solterona respetable. Esa figura un poco triste pero admirada por su dedicación a los demás. El retrato permaneció en su habitación, siempre volteado contra la pared. Remedios le preguntó una vez si no quería deshacerse de él. No, respondió Beatriz, que se quede ahí, como recordatorio. ¿Recordatorio de qué, señorita? De que el amor no siempre es suficiente, de que hay que proteger el corazón, de que las pinturas, como las promesas, pueden mostrar algo hermoso que no existe realmente. Parte 5. 3 años pasaron. Beatriz tenía ahora 26 años, una edad avanzada para una mujer soltera según los estándares de la época. Su belleza, aunque intacta, había adquirido una cualidad melancólica que algunos encontraban atractiva y otros simplemente triste. Había rechazado varios pretendientes en ese tiempo, hombres respetables que no le despertaban ningún interés. Su corazón, decía, estaba cerrado permanentemente. La vida en Campeche había seguido su curso. La ciudad portuaria continuaba con su comercio de maderas preciosas y henequén. Las mismas familias seguían controlando el poder económico y social. Las mismas rutinas marcaban los días. La misa matutina, el paseo vespertino por las murallas, las tertulias en los salones aristocráticos. Pero algo había cambiado en Beatriz. La joven romántica y soñadora había desaparecido, reemplazada por una mujer de mirada penetrante y corazón cauteloso. Se había vuelto más observadora, más escéptica. Veía el mundo con ojos nuevos, ojos que detectaban las hipocresías y las mentiras que antes había ignorado por inocencia. Una tarde de marzo, mientras trabajaba en el orfanato que la Congregación de las Hijas de la Caridad administraba cerca del puerto, recibió una visita inesperada. Era Germán Salazar,
el amigo de Rafael que le había revelado la verdad 3 años atrás. Germán había envejecido. Tenía ahora canas en las sienes y líneas profundas alrededor de los ojos. Se veía cansado, como si cargara con algún peso invisible. «Señorita Zapata», la saludó con una reverencia formal. «Lamento presentarme sin previo aviso. Estoy en Campeche por negocios y necesitaba hablar con usted». Beatriz lo recibió con cortesía fría. «Don Germán, hace mucho que no sé de usted. ¿En qué puedo ayudarlo?» Él miró alrededor, consciente de que estaban en un lugar público rodeados de niños y monjas. «¿Podríamos hablar en privado? Es un asunto delicado». Intrigada a pesar de sí misma, Beatriz lo condujo a una pequeña oficina que las monjas usaban para la administración del orfanato. Una vez solos, Germán se sentó pesadamente en una silla y suspiró. «No sé cómo decir esto», comenzó. «He debatido durante semanas si debía venir o no, pero mi conciencia no me deja en paz». «¿Tiene que ver con Rafael?», preguntó Beatriz, sintiendo que su estómago se tensaba. «Sí, no, tiene que ver con la verdad, o más bien con una mentira que he cargado durante 3 años y que ya no puedo sostener». Beatriz lo miró fijamente. «Explíquese». Germán se pasó una mano por el rostro, un gesto de profunda fatiga. «La carta que le envié hace 3 años no fue completamente honesta. Omití algo crucial, algo que Rafael me hizo jurar que nunca revelaría». «¿Qué omitió?» «La verdadera naturaleza de la relación entre Rafael y doña Mariana. Le hice creer que él la cortejaba por dinero, que había elegido la riqueza sobre usted. Pero la verdad es más complicada». Beatriz sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Más complicada cómo?» «Doña Mariana», comenzó Germán con voz tensa. «No es simplemente una viuda rica. Era la amante del padre de Rafael. Una relación que había durado años, mantenida en secreto. Cuando el padre murió, resultó que había dejado una deuda de juego enorme, sí, pero también había una cláusula secreta en su testamento. Doña Mariana tenía documentos, cartas comprometedoras que probaban que el padre de Rafael había desviado fondos de sus socios comerciales para mantener su estilo de vida y su relación con ella. Si esos documentos salían a la luz, continuó Germán, no solo se perdería la hacienda, el nombre de la familia Domínguez quedaría destruido. Rafael enfrentaría demandas legales por las deudas de su padre. Podría incluso ir a prisión por complicidad, aunque no hubiera sabido nada. Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está diciendo?» Doña Mariana le hizo una oferta a Rafael. Ella pagaría todas las deudas y destruiría las pruebas comprometedoras. A cambio, él debía casarse con ella y mantener las apariencias de un matrimonio respetable durante al menos 5 años. Después, si lo deseaba, podría marcharse con una generosa compensación económica. Era, en esencia, un contrato, un sacrificio que ella le exigía por el amor que le había tenido a su padre. «Rafael se negó al principio», dijo Germán. «Por semanas trató de encontrar otra solución, pero no la había. Los abogados fueron claros. Sin el dinero y la protección de doña Mariana, la ruina familiar era inevitable. Y entonces comenzaron las amenazas». «¿Amenazas? Contra usted». Doña Mariana es una mujer poderosa con conexiones peligrosas. Dejó claro que si Rafael no aceptaba sus términos, no solo destruiría a la familia Domínguez. También se aseguraría de que el nombre de los Zapata quedara manchado. Tenía los medios para hacerlo. Mentiras, acusaciones fabricadas, escándalos manufacturados. Su padre perdería contratos. Su familia sería excluida de la sociedad respetable. Beatriz sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. ¿Y Rafael aceptó para protegerme? Aceptó para protegerlos a todos ustedes.
Me hizo jurar que nunca le diría la verdad completa. Prefería que usted lo odiara a que supiera que había sido forzado a un matrimonio que era poco más que una prisión dorada. Quería que usted pudiera seguir adelante con su vida libre de culpa y de esperanzas falsas. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó Beatriz con voz temblorosa. «¿Por qué 3 años después?». Germán la miró con ojos llenos de dolor. «Porque Rafael está muriendo». El silencio que siguió fue devastador. «Tiene tuberculosis», continuó Germán. «La contrajo hace 1 año. Los médicos dicen que le quedan meses, tal vez semanas, y desde su cama de enfermo lo único que hace es repetir su nombre. Beatriz, una y otra vez, como si fuera una oración o una disculpa». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Beatriz. 3 años de rabia, de dolor autoinfligido, de odio cuidadosamente cultivado, se derrumbaban bajo el peso de esta nueva verdad. «¿Dónde está?», logró preguntar. «En Veracruz aún. Doña Mariana lo cuida, curiosamente. Creo que en el fondo lo amó a su manera, pero él no quiere que usted vaya, me lo prohibió expresamente. Por eso dudé tanto en venir, pero pensé que tenía derecho a saber la verdad, a entender que él nunca la traicionó, que todo lo que hizo fue por amor, aunque fuera un amor que lo obligaba a alejarse de usted». Beatriz se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera los niños del orfanato jugaban en el patio, ajenos al drama que se desarrollaba en esa pequeña oficina. Sus gritos alegres contrastaban brutalmente con el silencio pesado del interior. «Durante 3 años lo odié», dijo finalmente. «3 años construyendo muros alrededor de mi corazón, convenciéndome de que había elegido el dinero sobre mí. Y ahora me dice que todo fue una mentira para protegerme». «No fue una mentira», corrigió Germán. «Fue una verdad incompleta. A veces la compasión exige ocultar ciertas cosas». «¿Compasión?», se giró Beatriz con furia en los ojos. «¿Llama compasión a dejarme creer que no valía nada para él? ¿A hacerme sentir que el amor que compartimos era tan frágil que se rompió con la primera tentación?» Rafael pensó que era mejor que lo odiara a que viviera con esperanzas. Mejor un dolor limpio que una esperanza tortuosa que nunca se cumpliría. Beatriz se dejó caer en la silla, enterrando el rostro entre las manos. Sollozaba ahora sin contención, liberando 3 años de emociones reprimidas. Germán esperó en silencio, respetando su dolor. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, Beatriz levantó la mirada. «¿Realmente está muriendo?». «Sí, lo siento profundamente». «Y él no quiere que vaya». «Dice que no quiere que lo recuerde así. Quiere que conserve la imagen del hombre que era, no del esqueleto en que se ha convertido. Pero yo pienso que usted tiene derecho a despedirse, a decirle lo que necesite decirle. Por eso vine». Beatriz pensó en el retrato que había permanecido volteado contra la pared durante 3 años. Rafael siempre fue orgulloso, siempre quiso controlar cómo lo veían los demás. Incluso muriendo, prefería ser recordado en su plenitud que en su decadencia. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Esto es demasiado para procesar de golpe». Germán asintió y se puso de pie. «Estaré en Campeche 1 semana más, en la posada del puerto. Si decide ir a Veracruz, puedo acompañarla. Y si decide no ir, respetaré su decisión. Pero sea lo que sea que haga, sepa que Rafael la amó hasta el final. Ese es el único mensaje que me pidió darle si alguna vez revelaba la verdad». Cuando Germán se fue, Beatriz permaneció largo rato en la oficina, mirando sin ver el patio donde los niños jugaban. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia por los años perdidos, culpa por haberlo odiado cuando él solo trataba de protegerla, dolor por saber que estaba muriendo,
Y debajo de todo, superviviente a pesar de todo, amor. El amor que nunca realmente había muerto, solo se había enterrado bajo capas de resentimiento. Regresó a casa en un estado de aturdimiento. No podía compartir esto con nadie aún. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Esa noche, por primera vez en 3 años, volteó el retrato. Lo miró bajo la luz de las velas, viendo con ojos nuevos aquella expresión de culpa y angustia que Mendizábal había capturado tan perfectamente. Ahora entendía. El pintor había visto lo que ella inconscientemente sabía, pero se negaba a aceptar. Que Rafael cargaba con un peso terrible, que estaba siendo desgarrado por dentro. «Perdóname», le susurró a la imagen pintada. «Perdóname por odiarte cuando deberías haber confiado en mi amor. Deberíamos haber enfrentado esto juntos». Los ojos pintados la miraban con esa tristeza infinita que ahora cobraba nuevo significado. Beatriz extendió la mano y tocó suavemente el lienzo, trazando las líneas del rostro que conocía de memoria. Pasó la noche en vela, debatiendo consigo misma. ¿Debía ir a Veracruz? ¿Debía respetar los deseos de Rafael de no verla? ¿O su necesidad de verlo una última vez, de decirle que entendía, que perdonaba, que nunca había dejado de amarlo, era más importante? Cuando el amanecer llegó, Beatriz había tomado su decisión. Parte 6. Beatriz preparó su viaje a Veracruz en secreto. Le dijo a su familia que iba a visitar a una tía enferma en Mérida, acompañada por Remedios. Solo Santiago conocía la verdad y le había hecho jurar que no revelaría su destino real hasta que ella regresara. El viaje fue largo y agotador. Primero en barco desde Campeche hasta Veracruz, 5 días de navegación por el Golfo, con sus aguas a veces tranquilas y a veces turbulentas. Beatriz pasó la mayor parte del tiempo en su camarote, mirando por la ventanilla el horizonte infinito, preparándose mentalmente para lo que encontraría. Germán había viajado con ellas, cumpliendo su promesa de escoltarlas. Durante el viaje, le contó más detalles sobre la vida de Rafael en los últimos 3 años, el matrimonio de apariencias con doña Mariana, los esfuerzos de Rafael por mantener la hacienda funcionando a pesar de su enfermedad cada vez más debilitante, su negativa a buscar ayuda de Beatriz, incluso cuando los síntomas de la tuberculosis comenzaron a manifestarse. Fue a su boda, le confió Germán una noche mientras el barco mecía suavemente. A su boda, que nunca ocurrió. Regresó a Campeche en secreto el día que ustedes deberían haberse casado. Se quedó afuera de la iglesia esperando verla entrar con otro hombre. Cuando le dije que había cancelado todos los planes de boda, que había rechazado a todos los pretendientes, lloró. Fue la única vez que lo vi llorar. ¿Por qué seguí esperándolo?, se preguntó Beatriz en voz alta. Ni siquiera conscientemente, creo. Pero una parte de mí sabía. Sabía que había algo más en toda esta historia. Llegaron a Veracruz en una mañana húmeda y calurosa. El puerto estaba lleno de actividad, barcos cargando y descargando mercancías, vendedores ambulantes pregonando sus productos, el olor a pescado y especias mezclándose en el aire tropical. Era una ciudad más grande y bulliciosa que Campeche, con una energía diferente que a Beatriz le resultó abrumadora. Germán las condujo a través de las calles empedradas hasta una casa señorial en el barrio de La Huaca. Era una construcción española con 2 plantas, balcones de hierro forjado y paredes pintadas de color rosa descolorido. La casa de doña Mariana. Un sirviente los recibió en la puerta. Germán habló con él en voz baja y después de unos minutos apareció una mujer. Beatriz supo inmediatamente que era doña Mariana. Tenía efectivamente unos 45 años, pero se había conservado bien. Alta, de figura voluptuosa, con el cabello oscuro recogido en un moño elaborado.
Sus ojos, de un marrón casi negro, evaluaron a Beatriz con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido respeto. «Así que tú eres Beatriz Zapata», dijo con voz grave, ligeramente ronca. «Rafael habla de ti incluso en sus delirios». «Pasa, muchacha. Has viajado mucho para estar aquí». Beatriz entró en la casa, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. El interior era opulento, pisos de mármol, muebles de caoba, cortinajes de terciopelo. Todo hablaba de riqueza y buen gusto. Doña Mariana la condujo a través de la casa hasta una habitación en la planta alta. Se detuvo frente a una puerta cerrada y miró a Beatriz con una expresión indescifrable. «Está muy débil», advirtió. «Los médicos dicen que es cuestión de días. Le he dado láudano para el dolor, así que puede estar confundido. No te asustes por su apariencia. La enfermedad lo ha consumido». Beatriz asintió, incapaz de hablar. Doña Mariana abrió la puerta y la dejó pasar. La habitación estaba en penumbras, las cortinas corridas para proteger al enfermo de la luz del día. El aire olía a medicinas y a ese aroma dulzón y enfermizo que caracteriza los cuartos de los moribundos. En el centro había una cama con dosel y en ella una figura tan delgada que apenas levantaba las sábanas. Beatriz se acercó lentamente, casi sin atreverse a mirar. Cuando finalmente reunió el coraje para ver, tuvo que contener un grito. Rafael había sido transformado por la enfermedad en un espectro de sí mismo. Su rostro, antes lleno y apuesto, era ahora una calavera cubierta de piel amarillenta. Los ojos, hundidos en las cuencas, conservaban todavía ese verde intenso, pero ahora parecían demasiado grandes para su cara demacrada. El cabello, que recordaba castaño y abundante, era ahora escaso y sin brillo. Las manos sobre las sábanas eran como garras, los huesos claramente visibles bajo la piel traslúcida. «Rafael», susurró, acercándose más. Él abrió los ojos. Por un momento pareció no reconocerla, la mirada perdida en algún lugar entre el sueño y la vigilia inducido por el láudano. Pero entonces algo cambió en su expresión. Los ojos se enfocaron, la reconoció. «¿Beatriz?» Su voz era apenas un susurro rasposo. «No, no deberías estar aquí. Te dije que no». «Calla», dijo ella, sentándose en el borde de la cama y tomando una de sus manos esqueléticas entre las suyas. «Ya sé todo. Germán me lo contó. Sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste». Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas hundidas de Rafael. «Lo siento», murmuró. «Lo siento tanto. Quería protegerte. Era la única forma. Lo sé, y te perdono. Todo está perdonado». «¿Me odias?», preguntó con voz quebrada. «Durante 3 años pensé en ti odiándome. Me ayudaba a soportarlo. Pensar que al menos tú estabas libre, que podías seguir con tu vida sin mí». «Nunca pude odiarte de verdad», confesó Beatriz. «Lo intenté. Créeme que lo intenté, pero una parte de mí siempre supo que había algo más. Siempre confié en el amor que tuvimos, incluso cuando trataba de convencerme de que no había sido real». Rafael cerró los ojos, nuevas lágrimas escapando entre los párpados apretados. «Encargaste un retrato», dijo de pronto. «Germán me lo contó. Un retrato mío basado en tu memoria». «Sí. Está en mi habitación, colgado en la pared frente a mi cama. Te he mirado cada día durante 3 años. ¿Cómo salió? ¿Me parezco?» Beatriz pensó en el retrato, en aquella expresión de culpa y angustia que Mendizábal había capturado tan perfectamente. «Es exactamente como eres, no solo tu apariencia física, sino tu alma». El pintor vio lo que yo inconscientemente sabía, que estabas sufriendo, que cargabas con un secreto terrible. «Me gustaría verlo», murmuró Rafael, «verme como era, como me recordarás cuando yo ya no esté.
Lo recordarás tú mismo cuando te cures, dijo Beatriz, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Rafael abrió los ojos y la miró con una intensidad que contrastaba con su debilidad física. No voy a curarme, Beatriz. Los dos lo sabemos. Pero está bien. He hecho las paces con la muerte. Lo único que no podía aceptar era morir sin que supieras la verdad. La sé ahora. Y quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Incluso cuando creía que me habías traicionado, mi corazón se negaba a dejarte ir. ¿Me perdonas?, preguntó de nuevo, como si necesitara escucharlo una vez más. Te perdono, y espero que tú me perdones a mí por haber dudado, por haber creído lo peor. No hay nada que perdonar. Hice todo lo posible para que creyeras lo peor. Era mi castigo autoimpuesto por no poder darte la vida que merecías. Pasaron el día juntos, hablando cuando Rafael tenía fuerzas, simplemente estando juntos en silencio cuando no las tenía. Beatriz le contó sobre su vida en los últimos 3 años, sobre el orfanato, sobre cómo había llenado el vacío que él dejó con trabajo y caridad. Rafael le habló de la hacienda, de cómo había logrado salvarla y hacerla prosperar nuevamente, asegurando que cuando muriera, las deudas de su padre estarían completamente saldadas. Doña Mariana heredará todo, por supuesto, dijo con una sonrisa irónica. Parte del contrato, pero ella ha prometido donar una parte a causas benéficas. No es mala mujer, solo complicada. Amó a mi padre a su manera, y me ha tratado con una extraña mezcla de afecto y posesividad. A medida que caía la tarde, Rafael se debilitó más. Doña Mariana entró discretamente a administrarle más láudano. Miró a Beatriz con una expresión que podría haber sido compasión. «Puedes quedarte esta noche si quieres», ofreció. «Tengo habitaciones de huéspedes preparadas». Beatriz aceptó. No podía irse, no cuando quedaba tan poco tiempo. Se quedó sentada junto a la cama de Rafael mientras la noche caía sobre Veracruz. Remedios le trajo comida que no probó. Germán pasó a ver cómo estaba y le dio palabras de ánimo. En algún momento de la madrugada, Rafael abrió los ojos. Beatriz se había quedado dormida en la silla junto a su cama, pero despertó al sentir su mano apretando débilmente la suya. «Beatriz», susurró él. «Estoy aquí», respondió, inclinándose sobre él. «Quiero que me prometas algo. Lo que sea. Cuando yo me vaya, quiero que vivas, de verdad. No como estos 3 años, encerrada en tu dolor. Quiero que encuentres la felicidad, que te cases si aparece alguien que valga la pena, que tengas la familia que siempre quisimos tener juntos». «Rafael, prométemelo, por favor. Déjame partir sabiendo que no desperdiciarás tu vida llorándome». Beatriz luchó contra las lágrimas. «Te lo prometo. Y el retrato», continuó con esfuerzo, «no lo destruyas ni lo escondas. Manténlo donde pueda verte, donde pueda ser testigo de tu felicidad. Será mi forma de seguir contigo». «Lo haré». Rafael sonrió débilmente. «Te amé desde que éramos niños. Eso nunca cambió, ni siquiera cuando todo lo demás se derrumbaba. Fuiste lo único real, lo único puro en medio de toda la oscuridad. Y tú fuiste mi primer y único amor verdadero», respondió Beatriz. «Nada cambiará eso, pase lo que pase». Se quedaron así, manos entrelazadas, mientras las horas pasaban lentamente. Rafael dormitaba y despertaba en ciclos cada vez más breves. Cada vez que abría los ojos, buscaba el rostro de Beatriz como si necesitara confirmar que ella seguía ahí. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la habitación a través de las rendijas de las cortinas, Rafael abrió los ojos una última vez. Miró a Beatriz con una claridad que no había mostrado en horas. «Eres hermosa», dijo con voz apenas audible. «Siempre pensé que eras la cosa más hermosa que había visto. Y tú eres el único hombre que he amado»,
respondió ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. No me olvides. Nunca podría. Rafael cerró los ojos lentamente, una pequeña sonrisa en sus labios. Su mano se relajó en la de Beatriz. Su respiración, que había sido trabajosa y superficial, se hizo más lenta, y finalmente se detuvo. Beatriz se quedó inmóvil, sosteniendo su mano, esperando contra toda lógica que volviera a respirar. Pero sabía que se había ido. Lo había sentido en el momento exacto en que su espíritu dejó el cuerpo. Una ausencia repentina, como si algo vital hubiera sido arrancado del aire mismo. Lloró entonces. Lloró como no había llorado en 3 años, con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Lloró por los años perdidos, por el futuro que nunca tendrían, por el amor que había sobrevivido a todo, pero no pudo vencer a la muerte. Doña Mariana entró en la habitación, atraída por los sollozos. Vio a Rafael inmóvil en la cama y asintió con pesada resignación. Se acercó a Beatriz y, sorprendentemente, le puso una mano en el hombro. «Llora todo lo que necesites», dijo con suavidad. «Él lo merece, y tú también». El funeral se realizó 2 días después en la Catedral de Veracruz. Asistió la sociedad local, incluyendo muchos que habían conocido a Rafael en sus años allí. Beatriz permaneció en la parte trasera de la iglesia, velada, evitando las miradas curiosas de quienes se preguntaban quién era esa mujer desconocida que lloraba con tanta intensidad. Doña Mariana, en un gesto que Beatriz nunca olvidaría, la invitó a quedarse en su casa unos días más antes de emprender el viaje de regreso a Campeche. En aquellas jornadas extrañas y llenas de dolor, las 2 mujeres que habían amado a Rafael a su manera encontraron un entendimiento silencioso. «Nunca se me ocurrió que habría podido tenerlo sin destruir tu vida», le confesó doña Mariana una tarde mientras tomaban café en el patio de la casa. «Cuando amé a su padre, era un secreto que me consumía. Quería tener algo tangible, algo reconocido. Con Rafael fue una forma de seguir conectada con el hombre que amé». «¿Lo amó?», preguntó Beatriz. «¿A Rafael me refiero?». Doña Mariana consideró la pregunta. «A mi manera sí, no como tú lo amaste. Nunca podría haber sido ese tipo de amor. Pero lo aprecié, lo respeté, traté de hacerle la vida tan llevadera como fue posible dentro de los términos de nuestro acuerdo. Cuando enfermó, lo cuidé como habría cuidado a un hijo. Gracias por eso», dijo Beatriz sinceramente, «por cuidarlo cuando yo no podía». El viaje de regreso a Campeche fue sombrío. Beatriz pasó días mirando el horizonte desde la cubierta del barco, procesando todo lo que había vivido. El dolor de la pérdida era inmenso, pero había también una extraña sensación de paz. Había podido despedirse. Había podido decirle que lo perdonaba, que lo amaba, que entendía. Tantos no tenían ese cierre. Cuando llegó a casa, su familia la recibió con una mezcla de preocupación y alivio. Santiago le había contado la verdad a sus padres, así que sabían dónde había estado realmente. Don Ernesto, sorprendentemente, no la reprendió. Simplemente la abrazó, un gesto inusualmente emotivo en él. «Hiciste bien en ir», le dijo. «Un amor como el de ustedes merece una despedida apropiada». Beatriz subió a su habitación y miró el retrato que colgaba de la pared. Ahora que sabía toda la verdad, veía en aquellos ojos pintados no solo culpa y angustia, sino también amor. Un amor tan profundo que había estado dispuesto a sacrificar su propia felicidad por protegerla. «Cumplí mi promesa», le dijo a la imagen. «Estuve contigo al final, y ahora cumpliré la otra, viviré, por los 2». Los meses siguientes fueron difíciles. El luto era una presencia constante, pero Beatriz se negó a dejarse consumir por él. Volvió a su trabajo en el orfanato con renovada energía. Aceptó invitaciones sociales que antes había rechazado.
permitió que la vida fluyera a su alrededor sin resistirse. Un año después de la muerte de Rafael, un joven abogado de Mérida llegó a Campeche para establecer su práctica. Se llamaba Fernando Rosales, tenía 30 años, era amable y tenía una risa fácil que iluminaba su rostro. Conoció a Beatriz en una cena en casa de su prima Dolores y quedó inmediatamente cautivado. Fernando la cortejó con paciencia y respeto, consciente de que había una historia de dolor en su pasado, aunque no conocía los detalles. No presionó, no exigió respuestas rápidas, simplemente estuvo presente, amable, consistente. Beatriz se encontró disfrutando de su compañía. No era el amor arrebatador y total que había sentido por Rafael. Era algo diferente, más tranquilo, más maduro, basado en el respeto mutuo y en la comprensión de que ambos eran personas completas con pasados y cicatrices. Una noche, mientras caminaban por las murallas de la ciudad bajo las estrellas, Fernando le propuso matrimonio. Beatriz miró hacia el Golfo, hacia donde Veracruz existía más allá del horizonte. Pensó en Rafael, en su último pedido, que viviera, que fuera feliz. «Hay algo que necesitas saber antes de que te responda», le dijo a Fernando. Y ahí, bajo el cielo estrellado, le contó toda la historia. Rafael, el compromiso roto, la verdad descubierta, la muerte, todo. Fernando escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente le tomó la mano. «Gracias por confiar en mí con tu historia», dijo. «Y quiero que sepas que no espero reemplazar a Rafael en tu corazón. No busco borrarlo o hacer que lo olvides. Solo espero encontrar mi propio lugar junto a sus recuerdos. ¿Puedes darme esa oportunidad?» Beatriz lo miró a los ojos y vio sinceridad, bondad y la promesa de un futuro diferente, pero igualmente valioso. «Sí», respondió. «Sí, puedo». Se casaron en la primavera del siguiente año, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la Catedral de Campeche. Beatriz lució radiante en un vestido de satén marfil, diferente al elaborado vestido de novia que nunca usó años atrás. El retrato de Rafael permaneció en su habitación, ahora la habitación que compartía con Fernando. Su nuevo esposo nunca se quejó de su presencia. Entendía que era parte de quien Beatriz era, parte de su historia. Los años pasaron. Beatriz y Fernando tuvieron 3 hijos. La vida fue buena, llena de momentos cotidianos de felicidad y también, inevitablemente, de desafíos y dolores. Pero Beatriz había aprendido que la felicidad no necesitaba ser perfecta para ser real. A veces, cuando estaba sola, miraba el retrato y le hablaba a Rafael. Le contaba sobre sus hijos, sobre su vida con Fernando, sobre cómo Campeche cambiaba con los años. Y en esos momentos juraba que los ojos pintados la miraban con aprobación, con alegría por verla feliz. Cuando Beatriz tenía 62 años, un historiador local que estaba escribiendo sobre las familias prominentes de Campeche la visitó. Quería saber sobre el retrato de Rafael Domínguez que, según había oído, ella conservaba. «Es una pieza notable», le dijo después de examinarlo. «El trabajo de Mendizábal es excepcional, pero lo más extraordinario es cómo capturó algo intangible. Este hombre en el cuadro está claramente enamorado, pero también atormentado. Es como si el pintor hubiera visto su futuro, todas las decisiones difíciles que tendría que tomar». «Tal vez lo hizo», respondió Beatriz con una sonrisa enigmática. «O tal vez el arte simplemente revela verdades que ya existen, esperando ser descubiertas». El historiador pidió permiso para incluir la historia del retrato en su libro. Beatriz accedió con la condición de que contara la verdad completa: el amor, la traición aparente, el sacrificio real, la despedida final. «Que sea una lección», le dijo.
sobre cómo las apariencias engañan y cómo el verdadero amor a veces requiere los sacrificios más dolorosos, pero también sobre cómo la vida continúa, cómo se pueden encontrar nuevas formas de felicidad sin traicionar los recuerdos del pasado. Cuando Beatriz murió a los 74 años, rodeada de sus hijos y nietos, con Fernando sosteniendo su mano como ella había sostenido la de Rafael décadas atrás, lo último que vio antes de cerrar los ojos fue el retrato colgado en la pared frente a su cama. Los ojos verdes la miraban con amor eterno, y Beatriz sintió que Rafael estaba ahí, esperándola al otro lado, listo para reunirse finalmente sin barreras, sin secretos, sin sacrificios necesarios. Solo amor puro y simple, como debió haber sido desde el principio. El retrato permaneció en la familia Rosales durante generaciones, testimonio silencioso de una historia de amor que sobrevivió a la traición, a la muerte, y finalmente se transformó en algo más grande que cualquiera de los protagonistas había imaginado. Un recordatorio de que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar, para perdonar, para seguir adelante sin olvidar, y para encontrar esperanza incluso en las tragedias más profundas. En las noches de Campeche, cuando el viento del Golfo sopla suave y las estrellas brillan sobre las murallas antiguas, algunos dicen que aún se puede sentir la presencia de aquellos amores imposibles que marcaron la historia de la ciudad. Y en algún lugar, colgado en la pared de una casa que ha visto pasar más de un siglo, el retrato de Rafael Domínguez sigue mirando con esos ojos verdes que supieron guardar un secreto durante 3 años, hasta que el amor finalmente reveló toda su verdad. Porque al final, el amor siempre encuentra la forma de decir lo que debe ser dicho, aunque tome años, aunque duela, aunque requiera sacrificios que rompen el corazón. Y esa es la lección más importante que nos deja la historia de Beatriz Zapata y su pintura del prometido, que la verdad y el amor, por dolorosos que sean, siempre valen más que las mentiras cómodas y las medias verdades que nos decimos para sobrevivir. Fin. Gracias por acompañarme en esta historia de amor y tragedia en el Campeche del siglo XIX. Si les gustó este relato, no olviden dejarme sus comentarios contándome qué les pareció y qué otras historias les gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video con más historias oscuras de nuestro México. ¡Hasta pronto!